buenas, soy Jaime Barberán Solar, licenciado en Educación Física, número colegiado 53.688. Valencia entrena en casa va a ser el lema que nos va a acompañar a lo largo de los próximos días. Queremos que todas las personas estén activas, que no paren, ya que no podemos dejar de hacer actividad física. Y para ello contamos con diversas actividades. Vamos a ver cuál nos toca hoy. La actividad que vamos a realizar es deporte y salud, la cual es indicada para todas aquellas personas que presentan algún tipo de patología en la cual le va a venir bien la práctica de actividad física. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida en esas personas, por lo cual los ejercicios que solemos hacer son ejercicios globales, pero a la vez específicos para la patología, en los cuales haré fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación, agilidad, etc. Lo único que vamos a necesitar para hoy es una silla o un banco y una pared. Fácil, para hoy es muy fácil, con lo cual vamos a empezar. Y una botella de agua, que siempre hay que beber agua. Empezamos. Locomoción básica. Lo que quiero es que andéis. Podéis ir a andar por la casa, podéis ir al salón, podéis ir a la cocina, podéis ir al cuarto, al baño, a la terraza, al jardín, lo que tengáis. Es decir, medio locomoción básica, a andar. Los brazos un poquito, andando a ritmo. Yo aquí es que no tengo espacio, pero lo intento. Y a su vez, lo que vais a hacer es mover los brazos en diferentes sentidos. De frente, a los lados, arriba quien pueda. Si alguien tiene mal el hombro, no ir hacia arriba, ¿vale? De frente, alterno, hacia el otro lado, subo un poco, estiro de frente, los muevo, uno arriba y otro abajo, como veáis. Lo que quiero es que os mováis, lo que quiero es que mováis mientras a la vez que andáis las articulaciones del hombro. Perfecto, eso es, eso es, eso es, muevo, perfecto. Venga, esto es fácil, esto es fácil. Perfecto. Vale, en el sitio, lo que vamos a hacer después de haber andado un ratito, podéis prolongarlo, solo que yo me voy a estar una sesión aquí andando, podéis dar pausa y andar un rato, y luego volver a retomar la sesión. Lo que vamos a hacer es un poquito de elevaciones de rodilla, equilibrio. Toco la rodilla, cojo, doy unos pasitos, toco la otra rodilla, cojo, doy unos pasitos, una rodilla, con unos pasitos, otra rodilla. Quien tenga equilibrio, una rodilla, no toco el suelo, la misma rodilla, sin tocar el suelo. La cuestión es trabajar la cadera, trabajar el abdomen, trabajar el equilibrio, cambio de pierna, venga, intentamos. Subo rodilla, que tengo equilibrio, toco, que no tengo equilibrio, no pasa nada. Subo una, cambio, subo otra, cambio, subo una, cambio, subo otra. Venga, lo mismo pero abrazando si puedo. Abrazo, abrazo. Lo que quiero en este ejercicio es cuando suba la rodilla que no baje los hombros. No quiero que hagáis esto. Quiero que suba bien la rodilla. Tiréis con los brazos. Cambio de pierna. Eso es. Arriba. Eso es. Eso es. Arriba. Venga. Vamos. Venga, esto viene bien muy bien para calentar. Perfecto. Separo los pies. Lo que voy a hacer es amplio, me abrazo. Amplio, me abrazo. Quiero un pequeño movimiento de la columna hacia atrás y hacia adelante. Va a venir bien para calentar. La cuestión es que depende de cómo tengamos la columna, mi gesto podrá ser más amplio o más pequeñito. Las lumbares hay que tener mucho cuidado a la hora de calentar y a la hora de trabajarlas. Venga, eso es. Amplio, eso es. Amplio, muy bien. Flexiona un pelín las rodillas, bajo, venga. Flexión, extensión de columna, eso es. Un poquito, luego ya iremos a más, eso es. Perfecto. Junto un pelín más los pies, toco las rodillas y me estiro. Toco las rodillas y me estiro. ¿Qué puedo? Bajo un pelín más y me estiro más arriba. Bajo un pelín más y me estiro, eso es. Perfecto. Me estiro. Venga, esos hombros, esas rodillas. Si veis que alguna molestia en la rodilla, no bajéis, ¿vale? No bajéis si duele la rodilla. Y los hombros, si veis que os molestan, no subáis tanto, es generalizado. Significa, yo no tengo bien las rodillas,
Hago los brazos. Hago los brazos. Yo no tengo bien los brazos. Las rodillas. Voy cogiendo lo que se adapta a la patología que tengo. Venga, cojo y me estiro. Eso es. Y me estiro. Muy bien. Venga, que estamos calentando. Perfecto. Pies juntos. Quien no tenga equilibrio se puede apoyar en la pared. Me apoyo en la pared, quien no pueda, y una pierna adelante y atrás. Adelante y atrás. Lo que quiero en este ejercicio es que la columna esté bien recta y que no haya vaivén hacia adelante y hacia atrás. Quiero que trabaje la cadera, pero que no se vaya la espalda completamente, porque os puede tirar la espalda. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Si veis que os molesta la zona lumbar, frenáis el gesto y no vais hacia atrás. Eso es. Básico. Más fuerte. Va a depender de la flexibilidad que tengáis. Lo hago chiquitito, recto. Bien, círculos. Círculos. Círculos, eso es. Eso es. Eso es, quiero que los círculos sean lo más amplios siempre y cuando no haya vaivén. Es decir, siempre hay un poquito, pero no quiero que haya esto. Venga, eso es. Cambio el sentido. Eso es, círculos, círculos, círculos. Vista al frente, intento mantener la posición, esa cadera. Perfecto. Hacia el otro lado. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Mantengo espalda erguida. Adelante y atrás. Círculos hacia adentro. Venga, mantengo. Mantengo. Eso es. Cambia el sentido hacia afuera. Hacia afuera. Perfecto. Intentad que la columna no se vaya, que no sea una feria. Perfecto. Manos a la zona lumbar. Vamos a intentar hacer una flexo-extensión. Poquito a poquito. Cada uno va a ver los límites que tiene la espalda. Si alguna persona se marea, lo que tiene que hacer es más cortito, estarse quietecito o incluso intentar no mover mucho cuello y ojos. Eso es. Atrás y adelante. Si ponéis las manos en la zona lumbar bien, notaréis cómo se activa la musculatura. Venga, eso es. Eso es. Eso es. Muy bien. Eso es. Eso. Perfecto. Venga, los pies, puntillas. Subo. Eso es. Eso es. Venga. Venga, que todas las articulaciones que no tienen que trabajar. Eso es. Eso es. Perfecto. Subo y bajo. Subo y bajo. Venga, esos gemelos. Venga, que se muevan esas articulaciones del tobillo. Venga, eso es. Eso es. Eso es. Y a la vez, si puedo, me estiro. Crezco. Me estiro. Crezco. Me estiro. Eso es. Me estiro. Muy bien. Me estiro. Y ahora, si puedo, amplio en círculo. Amplio en círculo. Quiero coger algo. Quiero coger algo. Eso es. Eso es. Perfecto. Una más. Perfecto. Eso es. Vale. La silla es el único material que hoy vamos a utilizar. Tranquilamente, lo único que quiero es que nos sentemos, que nos levantemos, pero que intentemos trabajar con las piernas y no con la espalda. No quiero que nos tumbemos así. Quiero intentar sentarme, intentar levantarme sin usar las manos, intentar sentarme. Aunque las ponga, no me apoyo, no vale apoyarse. Y si tenéis para apoyar los brazos, reposabrazos, no os apoyéis. Bajo. Eso es. Dos más. Bajo. Eso es. La persona que tuviese mal las rodillas no podría hacer este ejercicio. Haría uno
adaptado a su condición, con lo cual pondríamos unas personas que están con las piernas en un lado y unas personas que están con los brazos en el otro lado, para así poder diferenciar dos tipos de ejercicios. Eso es. Venga, y una más. Perfecto. Brazos. Desde los costados los vamos a lanzar hacia adelante. Costados, adelante. Eso es. Eso es. Y ahora la cuestión. Lo único que implica, en principio, hoy, sería la velocidad. El que vea que está más ágil podría acelerar esa velocidad, porque es un gesto básico. Es como, quiero empujar algo desde el centro, desde el centro de gravedad. Empujo. Eso es. La cuestión es que lo quiera acelerar. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar ejercicios. Significa, bajo un poquito, bajo un poquito. Eso es. Eso es. Entonces, quien esté más fuerte podrá bajar más. Podrá bajar más. Giro y la espalda esté recta. La cuestión es que las rodillas tampoco pasen la punta de los pies. Quien tenga mala rodilla, solo hará los brazos. Quien tenga malos brazos, hará la rodilla, depende de la patología, como siempre hemos dicho, ¿vale? Ejercicio completo. Ejercicio completo o incluso solo depende de mi hombro, de mis rodillas, de mi cadera, tobillos, todas las articulaciones. Perfecto. Ven aquí. Siguiente. Siempre os recomiendo, voy a dar la sesión como me suele gustar darlas. Dice, el corazón es el que más trabaja. En mis sesiones lo que hago es, ahí tenéis el agua, intentar no tener sed. Yo bebo, no tengo sed, pero ¿me apetece beber agua? No. La bebo porque es constante, siempre hay que beber agua. Desde ahí, separamos los pies. Vamos a hacer un pelín de rotación. Un poco a un lado, un poco a otro. Un poco a un lado y a otro. Lo que venía diciendo, el agua, si tenéis sensación de sed, malo. Siempre intentad beber poquito a poquito para que luego no os deshidratéis. Eso es. Tened en cuenta que estos gestos para la columna tienen que ser muy controlados, ¿vale? Los anularemos depende del tipo de patología que pueda ser perjudicial para la columna. Eso es. Eso es. Una más. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer va a ser trabajar un poco el pecho y el tríceps. Lo que quiero en estos ejercicios es que esté bien conectado el abdomen, que esté la espalda recta, para que no haga lesión, para que no haya molestia en la zona lumbar. Significa, yo cuando estoy, bajo y subo. Línea recta, activar el abdomen, bajo y subo. No se puede ir la cadera hacia adelante. Para que lo veáis, aquí yo que tengo una pared, como si vieseis la mitad de mi cuerpo, lo que no quiero es que hagáis esto, porque eso es contraproducente. Lo que tiene que bajar es un bloque baja, un bloque sube, un bloque baja, un bloque sube. ¿Vale? Venga, a la pared. Venga, bajo y subo. Bajo y subo. Sigo, bajo la cuestión, la intensidad va a depender de lo que nos tumbemos. Cuanto más cerca de la pared, más fácil. Cuanto más lejos, sentarnos en la silla, será más difícil. Es una palanca, como si estamos tumbados en el suelo. Venga, seguimos. Eso es. Eso es. Venga. ¿Cuántas van ya? Que he perdido la cuenta de entre que son, que seguís parados. Eso es. Codos hacia abajo. Venga, intento trabajar un poco los tríceps. Eso es. Una más. Perfecto. Venga, ahora lo que vamos a hacer es las zancadas. Unas pequeñas zancadas. Hemos trabajado un poco de tren superior. Ahora volvemos un pelín al tren inferior. Es una zancada y vuelvo. Lo que quiero es que tengáis equilibrio y que los músculos de la pierna trabajen todos a la vez, en conjunto. Significa, yo tengo mal la rodilla, es un pasito adelante y un pasito atrás. Un pasito adelante, tengo bien la rodilla, puedo bajar más. Intento hacer una flexión
hacia adelante de la rodilla, extiendo, venga, eso es. Usar el gemelo, usar la puntera, usar el talón, que no haya tanto impacto. Para eso tenéis que trabajar con toda la musculatura. Eso es. Subo y bajo, venga. ¿Que lo tenemos y resulta fácil? Estiro brazos. Estiro brazos. Espalda alineada. Estiro brazos. Eso es, muy bien. Eso es. Se me hace raro porque dar las clases así, la verdad. Una más. Eso es. Eso es. Y última. Eso es. Perfecto. Repito del agua. Quien quiera beber agua, no esperéis a tener sed. Desde ahí, con tranquilidad, ¿vale? Lo que vamos a hacer es trabajar un pelín la zona lumbar. Quiero la espalda bien recta, que a lo mejor me salgo del encuadre. Espalda recta y voy a bajar y voy a subir. Voy a bajar y voy a subir. Si tenéis una pesita o algo, yo es que ahora mismo no las he cogido, me pongo una pesita adelante, pero la espalda bien recta. ¿Vale? Podéis flexionar si queréis un pelín las piernas, depende de lo que vayamos a bajar. Bajo y subo. Que queréis estirar un pelín los isquiotibiales, pero lo que importa es que la espalda esté bien recta. Bien recta, es como sacar el culito hacia atrás mientras baja la espalda. Eso es, venga, un pelín adelante. No vale marearse. La persona que considera o piensa que se puede marear, le adaptamos el ejercicio, hacemos otro diferente, no os preocupéis, si hay ejercicios para aburrir. Eso es, muy bien. Eso es, muy bien. Venga, tres más. Eso es. Eso es. Eso es. Perfecto. Los brazos. Vamos a trabajar la coordinación un poquito, ¿vale? Hoy vamos a trabajar de todo, porque es una clase pequeñita y quiero que veáis un poco la sistemática de todo lo que se puede ir trabajando. Coordinación. Como hemos hecho al principio de la clase, ¿vale? Los brazos de frente, arriba. Vale, lo que vamos a hacer ahora va a ser trabajar la coordinación. Viene muy bien este tipo de ejercicios, porque al final no es solo el cuerpo, la mente hay que trabajarla a la vez, ¿vale? Empezamos fácil, de frente, arriba, a los lados. Quien pueda hacer un pequeño esto, de frente, arriba, a los lados, de frente, arriba, a los lados. Lo tenemos, ¿no? Fácil, tres ejes. Pues ahora uno de frente y uno arriba. Uno de frente y uno arriba. Uno de lado y uno arriba. Uno de lado y uno arriba. Uno de frente y uno al lado. Uno de frente, eso es. Los dos arriba, abajo, arriba, abajo, de lado. Eso, me tienes más, de frente, a los lados, de frente. Uno arriba y de lado. Eso es. Uno arriba y delante. Eso es. Eso es. Eso es, coordino, pienso, venga, uno de lado y uno arriba, ¿cómo es? Eso es, venga esos hombros, eso es. Los dos de frente, a los lados, arriba, a los lados, de frente, arriba, a los lados, perfecto, eso es ir poquito a poquito metiendo más ejes, como os he metido el de abajo, pero en principio, poquito a poquito, la progresión, vamos trabajando un poquito cada día. Volvemos después de los hombros al tren inferior, ¿vale? Desde aquí vamos a hacer un pelín de coordinación en tren inferior. Imaginaos que estamos en un circulito, metidos en dentro un aro. Pies fuera, pies dentro. Pies fuera, pies dentro. Pies fuera. Ahora, la cuestión. Hay que automatizar si puedo. Como suelo decir en mis clases, digo, cuando vais a por el pan, a por el periódico, tenéis automatizado, no pensáis en los pies, no, pues eso es. Quien pueda, más rápido, más rápido, más rápido. Eso es. Dentro, fuera. Ahora, adelante, atrás. Lo tenemos, ¿no? Pues ahora quiero que hagamos dentro, fuera y adelante y atrás. ¿Lo tenemos?
Eso es. Y aquí no tengo espacio, estoy jugando con muy poco espacio, pero eso es. Perfecto. Ahí lo que quiero, eso es lo que quiero que trabajéis, de dentro a fuera. Y la cuestión es, quien lo tenga más rápido, lo que tiene que hacer es más a los lados, más rápido, más de frente, ¿vale? Para trabajar la coordinación del tren inferior. Venga, que seguimos un poquito a recordar lo del agua. No lo voy a recordar, porque si no lo hago yo, parece ser que no lo hace nadie. Lo que vamos a trabajar ahora es un poco de bicicleta, ¿vale? Quiero espalda erguida. Os podéis apoyar en la silla, os podéis apoyar en la pared, lo que consideréis. Yo me apoyo en la pared porque la tengo aquí al lado. Flex, extensión, bici. Bici, eso es. Quiero la espalda recta, quiero que la rodilla suba. Eso es. ¿Que queréis trabajar la otra extremidad a la vez? Estiro, estiro. Bien recta la espalda. Lo que quiero que interesa es la espalda. Que la rodilla suba. Estiro, estiro. Eso es. Venga, si esto te viene muy bien para la cadera. Venga, venga, subo. Venga, estiro, estiro, estiro. Hacia el otro lado. Venga, vamos. Como he dicho, subo y estiro. Espalda recta, espalda recta. Si tuvieseis un espejo, genial, porque os podéis mirar al espejo y el espejo os vale para corregiros todas las posiciones. Yo ahora mismo no tengo ningún espejo, puede que lo esté haciendo mal, pero que no. Pero bueno, venga, estiro, estiro, estiro. Eso es, subo rodilla. Venga, esa espalda recta. Eso es. Perfecto. Muy bien. He visto que poquito a poquito podemos ir trabajando todo. Si es cuestión de lo único, aumentar tiempo o aumentar la velocidad. Si hago la bicicleta mucho más rápido, mucho más tiempo, me enganchará mucho más, voy a trabajar más. Siempre hay que ir jugando un poquito con todas esas variables. Vamos a estirar. Venga, empezamos un poquito. Tríceps. Intentamos como rascarnos la espalda. Si alguna persona tiene muy mal el hombro, con que me haga un pequeño gesto de intentar tocarse, no hace falta estirar, vamos a ir ganando. Tríceps. Siempre habría que aguantar unos 15 segundos, más o menos. Cambio. Eso es. Perfecto. Cuello, un poco lateral, con cuidadito. El cuello hay que tratarlo con mucho mimo. Hay gente que le gusta subir o bajar el brazo. Depende de, yo quiero que sintáis cómo tira lateralmente. Poquito. No hace falta ser muy brusco con ese estiramiento. Cambio. Eso es. ¿No veis? Si dejáis caer el brazo, podéis ver más o menos cómo tiran las fibras. Eso es. Espalda, con mucho cuidado este estiramiento. Manos a la zona lumbar, ¿vale? Para que me tire un poquito al abdominal, para que me quede a la espalda, manos a la espalda. Venga, estiramos un poquito hacia atrás. Intentad crecer hacia arriba y hacia atrás. No dejéis caeros. Hacia arriba y hacia atrás. Eso es. Desde ahí, pectoral. Intentamos estirar un poquito. No quiero que estiréis con el brazo entero, porque a veces el codo lo podemos tener un pelín tocado. Entonces no me gusta. Intenta que esté más abajo para que tire. El otro.
Venga, el ejercicio que más me gusta que intentéis poquito a poquito progresar a lo largo del año. Los cuádriceps. Hay gente que no llega, con que toquéis la zapatilla, perfecto. Hay gente que coge el chándal y ya cuando llegáis, es lo que quiero que terminéis a final de año. Manteniendo, si podéis, el equilibrio. Eso es. ¿Qué te lo habéis llevado? ¿No habéis llevado bien, supongo? A mí se me hace raro el hablar de un teléfono. Venga, la otra pierna. Eso es. Vale. Tiramos un pelín sólido. Una zancada, pies paralelos y bajo el centro de gravedad. Intentando que os tire por debajo del gemelo. Pues estirar luego también el gemelo. Solo que como hoy hemos tenido que abreviar, cambio. Eso es, que notéis cómo eso, cómo tira debajo del gemelo, los pies paralelos. Si levantáis el talón de atrás, no vale. Perfecto. Venga, los isquios un poco. Intenten hacia adelante, hacia adelante, 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 adelante. Todo lo que podáis con la espalda recta y que os tiren las piernas. Eso es. Un poquito por el cuello. Con que dejéis el peso, sobra. Venga, 3 carreras de aire y nos vamos. Cojo aire. Otra. Y última.